El Noctilien. El Metro 2 de Moscú, el subterráneo secreto del KGB. Moscú, la capital de la antigua Unión Soviética, es conocida por su imponente arquitectura, sus palacios de mármol y sus extensas avenidas. Sin embargo, debajo de la superficie de esta ciudad de acero y concreto, se dice que existe un misterio aún más oscuro, una red secreta de túneles que conecta algunos de los puntos más sensibles del poder soviético. Este misterio es conocido como el Metro 2, una línea paralela al sistema de metro público de Moscú, construida supuestamente para el uso exclusivo de altos mandos soviéticos, miembros del KGB y otras élites del régimen. Pero, ¿realmente existe? ¿Es un mito nacido de las leyendas urbanas que rodean a los gobiernos totalitarios, o es una realidad oscura oculta en las entrañas de la ciudad? La historia del Metro 2 comienza en las sombras de la Segunda Guerra Mundial, cuando la Unión Soviética se encontraba luchando por su supervivencia contra la invasión nazi. En ese periodo, el régimen soviético estaba obsesionado con la seguridad, la vigilancia y, sobre todo, la protección de su élite gobernante. Durante este tiempo, se empezó a construir un sistema de túneles subterráneos con un solo propósito: crear un refugio seguro para los líderes en caso de un ataque aéreo masivo. A medida que la guerra avanzaba y la amenaza nazi se acercaba, la construcción de estos túneles se volvió cada vez más urgente. Los planes de evacuación para los funcionarios de alto rango eran una prioridad, y no solo se trataba de un refugio para los líderes del Partido Comunista, sino también para los miembros del KGB, la policía secreta soviética y los principales mandos militares. Lo que comenzó como una red de evacuación se transformó con el tiempo en una estructura mucho más compleja, una red secreta conectada a las principales instituciones del poder soviético. La construcción del Metro 2, según algunas fuentes, se habría completado en la década de 1950, bajo el gobierno de Joseph Stalin, aunque nunca hubo un anuncio oficial de su existencia. En lugar de ser un simple refugio, los túneles fueron diseñados para servir como una vía de escape rápida, un sistema de transporte privado que solo unos pocos selectos podrían utilizar. Se dice que los túneles conectan edificios clave en Moscú, como el Kremlin, el Ministerio de Defensa y la sede del KGB, creando una red secreta que permitía que los más altos mandos se desplazaran por la ciudad sin ser detectados. Al igual que muchas historias relacionadas con el régimen soviético, la existencia del Metro 2 ha sido rodeada de secretismo y especulaciones. A pesar de que no hay pruebas definitivas de su existencia, varios testimonios han alimentado la leyenda durante décadas. Uno de los relatos más conocidos proviene de Alexander S., un ex miembro de las Fuerzas Armadas soviéticas, quien, después de dejar el servicio, habló sobre su conocimiento de los túneles. Según él, fue parte de un equipo encargado de supervisar las rutas de escape en caso de un ataque nuclear o civil. Aunque nunca vio personalmente el Metro 2, Alexander describió cómo había escuchado a sus superiores mencionar la existencia de una red subterránea secreta utilizada por los altos mandos para sus desplazamientos privados. Se dice que su testimonio fue uno de los más detallados y, a pesar de la falta de evidencia tangible, muchos lo consideran una de las primeras pruebas de que el Metro 2 no es solo un mito. Otro testimonio proviene de un antiguo ingeniero que trabajó en la construcción del metro de Moscú. En una entrevista confidencial, este hombre afirmó que, mientras realizaba su trabajo en la década de 1970, vio un sistema de túneles subterráneos que claramente no formaban parte del metro regular. En sus palabras, los túneles eran mucho más grandes y sofisticados, con accesos restringidos y medidas de seguridad muy por encima de lo que uno esperaría en una red de transporte pública. Sin embargo, el hombre nunca pudo confirmar si esos túneles pertenecían al Metro 2 o si eran simplemente una parte más de la infraestructura secreta del gobierno. Las leyendas urbanas han jugado un papel crucial en la expansión de la historia del Metro 2. A lo largo de los años, se han contado relatos sobre intrusos que habrían intentado infiltrarse en el sistema subterráneo. En algunos casos, se dice que quienes lograron encontrar un acceso fueron rápidamente detenidos y desaparecieron sin dejar rastro.
En otros casos, los pocos que se aventuraron en los túneles subterráneos hablaron de extrañas y perturbadoras experiencias, como el sonido de pasos resonando en los túneles vacíos o la sensación de ser observados, aunque no hubiera nadie cerca. En las últimas décadas, han circulado varias fotos y videos de supuestos accesos al Metro 2. Sin embargo, la mayoría de estas imágenes no han sido verificadas de manera independiente, y muchos expertos afirman que se trata de falsificaciones o de accesos a partes no relacionadas con el sistema subterráneo secreto. No obstante, la persistencia de estos rumores y la aparente imposibilidad de obtener evidencia concreta alimentan la especulación sobre lo que podría estar realmente oculto bajo las calles de Moscú. Recientemente, en 2015, un grupo de entusiastas de los túneles urbanos y exploradores subterráneos afirmaron haber encontrado lo que parecía ser un acceso a los túneles secretos en una zona del norte de Moscú, cerca de las instalaciones militares. Estos exploradores, conocidos como subterráneos, documentaron su hallazgo con cámaras y compartieron fotos en Internet. Sin embargo, las autoridades locales rápidamente negaron cualquier vínculo con el Metro 2 y adujeron que el acceso encontrado era parte de una infraestructura civil no relacionada con el sistema secreto. Lo cierto es que, aunque nunca se ha confirmado la existencia del Metro 2, la intrigante falta de evidencia oficial, combinada con los numerosos relatos y testimonios de personas que dicen haber tenido contacto con la red, mantiene el misterio vivo. En un régimen que operaba bajo el más estricto control y censura, no es difícil imaginar que un sistema tan secreto fuera diseñado para permanecer oculto. El enigma del Metro 2 ha perdurado durante años. Aunque algunos sostienen que es solo una leyenda urbana alimentada por el deseo de desentrañar lo inexplicable, otros creen firmemente en su existencia, considerando que la magnitud de los esfuerzos realizados para ocultar su existencia no hace más que confirmar su verdad. Los elementos que apuntan a su existencia, como las historias de personas relacionadas con el gobierno soviético, las pruebas no verificadas y la falta de una explicación oficial, nos invitan a preguntarnos si el Metro 2 es un mito conveniente o un secreto bien guardado bajo la ciudad de Moscú. Sin embargo, algo es claro, las historias sobre el Metro 2, como muchos otros secretos oscuros del gobierno soviético, nos dejan con más preguntas que respuestas. ¿Por qué se construiría una red de túneles tan compleja? ¿Qué secretos oscuros podría esconder la élite soviética bajo Moscú? Y lo más importante, ¿qué tan cerca estamos de descubrir una verdad que podría cambiar la forma en que vemos la historia reciente de Rusia? En las profundidades de Moscú, bajo el bullicio y la actividad frenética de la ciudad, se dice que yace una red de túneles que nunca debió ser encontrada. Aunque el gobierno soviético nunca reconoció oficialmente la existencia del Metro 2, la insistencia de los testimonios y los misteriosos relatos acerca de intrusos desaparecidos alimentan la leyenda de su existencia. En esta segunda parte del misterio del Metro 2, exploraremos las historias escalofriantes sobre aquellos que han intentado descubrir la verdad bajo Moscú y las desapariciones inexplicables que aún hoy siguen sin respuesta. En la década de 1990, después del colapso de la Unión Soviética, Moscú experimentó un periodo de apertura, aunque solo parcial, a los secretos guardados durante décadas. Fue en esta época cuando un pequeño grupo de exploradores subterráneos, conocidos como los Tokio subterráneos, comenzaron a explorar los túneles de la ciudad, buscando lo que algunos consideraban una de las más grandes leyendas urbanas del país, el Metro 2. Estos exploradores, personas fascinadas por las historias de secretos ocultos, ruinas olvidadas y estructuras subterráneas, no temían las advertencias. En lugar de eso, se adentraban en los túneles que, según se decía, conectaban los principales edificios del poder soviético. Con cámaras, linternas y cuadernos, comenzaron a documentar lo que encontraban. Pero lo que descubrieron no era lo que esperaban. Uno de los casos más notorios de la exploración del Metro 2 ocurrió en 1995. Un grupo de exploradores, encabezado por un hombre conocido como Dmitry, logró encontrar lo que parecía ser una entrada secreta en el barrio de Tverskaya, cerca del Kremlin. Tras días de trabajo y esfuerzo, consiguieron acceder a un túnel que parecía estar sellado. Al principio, todo parecía normal.
Un túnel subterráneo más, con paredes de concreto y cables colgando del techo. Sin embargo, al adentrarse más en el sistema, comenzaron a notar algo inquietante. Las paredes estaban adornadas con extraños símbolos, algunos de los cuales no pudieron identificar. Las luces de sus linternas brillaban sobre ellos como ojos que nunca parpadeaban. Lo más aterrador sucedió cuando comenzaron a escuchar sonidos provenientes de lo más profundo del túnel. Eran pasos. Pero no pasos humanos, algo más. Algo que se movía en la oscuridad. Dimitri y su grupo no tardaron en salir corriendo del túnel, dejando atrás sus cámaras y registros. La ansiedad los había invadido completamente. El miedo había tomado control de ellos. Lo más extraño de este encuentro fue que, al regresar a la superficie, las autoridades locales nunca mostraron interés en investigar más a fondo. De hecho, se les advirtió a los exploradores que no volvieran a entrar en esos túneles. Nadie más pudo encontrar ese acceso nuevamente, y algunos creen que algo o alguien se asegura de mantener el misterio intacto. Aunque los toques que investigaron el Metro 2 no eran expertos en seguridad, algunos relatos han sugerido que varios de ellos desaparecieron sin dejar rastro mientras exploraban los túneles. En 2002, un grupo de jóvenes que habían seguido la pista de Dimitri hacia el Metro 2 nunca regresaron. Se dijo que intentaron acceder a una entrada subterránea cerca del Ministerio de Defensa, un área que se rumorea que es uno de los puntos clave del sistema Metro 2. Los familiares de los desaparecidos realizaron numerosas denuncias, pero las autoridades solo respondieron con evasivas. Los policías decían que los jóvenes simplemente se habían perdido o habían sido víctimas de accidentes. Sin embargo, el hecho de que varios otros toques confirmaran que habían estado explorando la misma zona levantó más preguntas que respuestas. En su lugar, surgió un susurro generalizado. Algo oscuro acechaba en los túneles y no estaba dispuesto a permitir que nadie lo descubriera. Los rumores comenzaron a circular de que la KGB, incluso después de la disolución de la Unión Soviética, seguía operando en secreto en esas áreas subterráneas. Algunos afirmaban que los desaparecidos habían sido tomados por fuerzas invisibles, tal vez una especie de vigilancia secreta del gobierno que mantenía el control de los túneles de la misma forma en que el KGB había controlado al país años antes. Aunque la Unión Soviética ya no existía, las historias sobre el Metro 2 comenzaron a resurgir, especialmente entre los rusos que habían vivido bajo el régimen comunista. Algunos afirmaban que el Metro 2 seguía siendo utilizado por las nuevas élites del poder en Rusia, incluidos los altos funcionarios del gobierno y los líderes de la seguridad nacional. Sin embargo, estos relatos no podían ser corroborados oficialmente, ya que cualquier intento de investigar el sistema subterráneo enfrentaba una extraña falta de cooperación por parte de las autoridades. En 2010, un hombre conocido como Víctor V, que había trabajado como ingeniero en varias instalaciones militares en Moscú, reveló a los medios de comunicación que había oído hablar del Metro 2 mientras estaba destinado en el Ministerio de Defensa. Según Víctor, las instalaciones subterráneas no solo estaban conectadas por túneles, sino que también contenían una serie de salas de comando y centros de datos estratégicos, lugares donde las decisiones importantes podían tomarse bajo tierra, lejos de las miradas curiosas. Sin embargo, Víctor también mencionó algo inquietante: las cámaras de vigilancia subterráneas nunca se apagaban, y los sistemas de seguridad parecían operar con una eficiencia y precisión que nada tenían que ver con la tecnología de la época. En sus propias palabras, los túneles eran más que simples refugios, eran el corazón palpitante del control soviético, incluso después de su caída. Esto sugirió que los ecos de la paranoia y el deseo de control de la era soviética seguían muy vivos en el corazón de la Rusia moderna. Las autoridades rusas, tanto en la era soviética como en la postsoviética, han mantenido un férreo silencio sobre la existencia del Metro 2. Cada vez que se ha planteado la pregunta, los funcionarios han respondido de manera evasiva, negando cualquier conocimiento de su existencia y, en ocasiones, insistiendo en que tales teorías son meras fantasías.
A pesar de las desapariciones y las historias inquietantes, nada concreto ha sido aportado por los órganos gubernamentales, lo que solo alimenta la creencia de que algo siniestro sigue oculto bajo las calles de Moscú. Este silencio, sumado a los testimonios de exfuncionarios soviéticos, exmiembros de la KGB y testigos directos de eventos extraños en los túneles, ha dejado a muchos convencidos de que el Metro 2 no es solo una leyenda urbana. Es un enigma que sigue esperando ser desvelado. ¿Qué secretos guarda el gobierno ruso bajo tierra? ¿Qué sigue siendo tan valioso o peligroso que justificaría una red secreta de túneles conectando puntos clave de poder? Los ecos de lo desconocido bajo Moscú parecen susurrar con fuerza, y solo el tiempo dirá si alguna vez el Metro 2 será más que un mito, o si seguirá siendo una historia de horror enterrada en las sombras. La historia del Metro 2 ha recorrido las generaciones como un susurro en la oscuridad, una leyenda que ha crecido alimentada por el miedo y la fascinación. Desde su supuesto origen durante la era soviética hasta las décadas posteriores de incertidumbre, el misterio de esta red subterránea continúa envuelto en sombras. Sin embargo, la tercera parte de este relato nos adentra en los ecos finales del Metro 2. La pregunta que aún persiste es si la red subterránea es solo un mito o si aún alberga secretos que podrían alterar la historia moderna de Rusia. En la última década, la leyenda del Metro 2 ha comenzado a ganar una relevancia inesperada, no solo entre los ciudadanos rusos, sino también a nivel internacional. A medida que la tecnología y el acceso a la información aumentan, se han abierto nuevas posibilidades para investigar y arrojar luz sobre lo que podría ser uno de los secretos mejor guardados del siglo XX. Sin embargo, la respuesta del gobierno ruso sigue siendo la misma: negación rotunda y silencio absoluto. En 2018, un grupo de investigadores independientes y periodistas rusos, decididos a desentrañar el misterio, comenzaron una investigación de campo para buscar pruebas físicas del Metro 2. Usando técnicas avanzadas de exploración subterránea, cámaras térmicas y drones, los investigadores intentaron localizar los accesos a los túneles secretos, en particular aquellos que se cree que conectan el Kremlin con otros edificios clave. Su investigación los llevó a varias zonas clave en Moscú, y aunque encontraron algunos puntos de acceso bloqueados, las respuestas fueron poco concluyentes. Sin embargo, los investigadores reportaron algo inquietante. En una de las ubicaciones más prominentes, cerca de la estación de metro de Zariaye, el equipo detectó una anomalía térmica en el suelo. Al excavar un poco más, descubrieron que bajo la superficie había una estructura de concreto que parecía haber sido construida recientemente, pero los registros oficiales de la ciudad no mencionaban ninguna construcción en esa área. El gobierno, al ser notificado, rápidamente intervino para sellar el sitio y bloquear cualquier acceso. Este hecho solo reavivó las sospechas de que algo realmente oscuro se esconde en las profundidades de la capital rusa. El relato de los toques y de aquellos que intentaron infiltrarse en los túneles de Moscú continúa siendo la clave del misterio. En 2020, un hombre que se presentó como Víctor S., un ex ingeniero que había trabajado en el sistema de infraestructura soviético, ofreció lo que podría considerarse el testimonio más inquietante sobre el Metro 2. Víctor, durante años, había mantenido en secreto su conocimiento sobre los túneles, pero después de la caída del gobierno soviético y la desintegración de la KGB, se sintió capaz de hablar. Víctor reveló que había trabajado en los túneles subterráneos de Moscú durante las últimas décadas de la Unión Soviética. Según sus declaraciones, su tarea era ayudar a construir y mantener la infraestructura de la red de evacuación secreta. Sin embargo, Víctor afirmaba que el propósito original de los túneles había cambiado con el tiempo. Lo que comenzó como un sistema para resguardar a los líderes soviéticos en tiempos de guerra se transformó en un centro de control para actividades clandestinas, algunas de las cuales, según él, nunca fueron reportadas oficialmente. En su testimonio, Víctor relató que la red de túneles se extendía mucho más allá de lo que cualquier informe o investigador había afirmado. A lo largo de las décadas, los pasajes subterráneos fueron ampliados y mejorados. Lo más desconcertante de su historia fue la mención de una instalación de investigación secreta, ubicada en las profundidades del sistema.
Según Víctor, este laboratorio subterráneo era operado por una facción de científicos y militares leales al Partido Comunista que llevaban a cabo experimentos sobre control mental, biotecnología y, lo más inquietante, sobre armas químicas y biológicas. Víctor aseguró que los túneles de Moscú estaban conectados a instalaciones secretas, a las cuales solo los más altos funcionarios tenían acceso. Esta parte de su testimonio nunca fue corroborada por otras fuentes, pero si es cierta, la existencia del Metro 2 se extendería mucho más allá de una simple red de refugios secretos. Podría haber sido un epicentro de investigaciones que jamás llegaron a la luz pública. La relación entre el Metro 2 y el KGB sigue siendo uno de los puntos más oscuros y desconcertantes de la historia. Aunque la Unión Soviética colapsó en 1991, la KGB no desapareció por completo. En su lugar, surgieron nuevas agencias de seguridad que continuaron con prácticas similares, aunque bajo diferentes nombres. Esto alimentó la especulación de que el Metro 2 siguió siendo operado y utilizado por el gobierno ruso incluso después de la caída del régimen soviético. En 2003, un exmiembro del FSB, el Servicio Federal de Seguridad de la Federación Rusa, sucesor del KGB, afirmó haber visitado una de las instalaciones subterráneas más secretas en Moscú, que según él, estaba conectada con el Metro 2. El hombre, cuya identidad se mantiene oculta por razones de seguridad, dijo que el FSB todavía utilizaba la red de túneles para operaciones encubiertas, a pesar de las afirmaciones oficiales de que tales instalaciones no existían. A lo largo de los años, diversos informes han mencionado la existencia de construcciones subterráneas utilizadas por el gobierno para fines desconocidos. Algunos expertos en el tema aseguran que, aunque el sistema de Metro 2 podría haber sido inicialmente un refugio nuclear, con el tiempo se convirtió en una instalación de vigilancia secreta, diseñada para controlar a la población y vigilar cualquier posible amenaza al régimen. Hoy en día, el misterio del Metro 2 sigue sin resolverse. En los últimos años, las autoridades rusas han intensificado su vigilancia sobre las exploraciones subterráneas y es posible que hayan cerrado la mayoría de los accesos a la red secreta. Sin embargo, algunos creyentes en la existencia del Metro 2 mantienen la esperanza de que, algún día, alguien logrará desvelar lo que sigue oculto en las profundidades de Moscú. La historia. ¿Es este misterio simplemente un producto de la paranoia de la Guerra Fría o es una verdad demasiado aterradora para revelarse? El tiempo, y quizás la valentía de quienes se atrevan a explorar lo desconocido, nos lo dirán. Esta historia llega a su fin, pero la oscuridad, el misterio, eso nunca termina. Si quieres seguir explorando todo aquello que nos intentan ocultar, dale like y suscríbete para formar parte de esta comunidad. Nos vemos en la próxima historia.